Bien, pues se acuerdan entonces de esta guerra de reforma entre los liberales y los conservadores encabezados por Juárez y Habsburgo. Resulta que los liberales se aprovecharon, y esto fue en 1850, 1900. Cabe destacar que los liberales se aprovecharon y abusaron y desterraron y robaron, despojaron de sus tierras a los indígenas, como se ve en esta fotografía. Por lo que dio paso durante el Porfiriato, es decir, de 1890 a 1910, durante la dictadura de Porfirio Díaz, es decir, donde los ricos estaban haciendo más ricos, los pobres más pobres, los marginados como los indígenas y afromexicanos se fueron haciendo marginados, se fueron estigmatizando, se fueron explotando, invisibilizando, pues resulta que los indígenas se levantan en armas junto con el resto del pueblo mexicano, como se ve en esta fotografía. Se levantan en armas exigiéndole al gobierno que esas tierras que les fueron arrebatadas les sean devueltas o les sean respetadas, por lo que se promulga en 1917 en el artículo, ay, no me acuerdo, 27 creo, en el artículo 27 se promulga que las tierras sean de quienes la trabajan. Y esto fue a partir de la idea apoyada de parte de Emiliano Zapata. Entonces fue así como los indígenas pues vuelven a tener poder de sus propiedades, pero de 1920 a 1995 no les fue respetado el acuerdo, fueron invisibilizándose estos grupos. Para entonces, en 1994, como se los hice saber en la secuencia anterior, se levantan bastantes grupos indígenas de parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, por parte de los tojolabales, mayas, tzotzales, tzotziles, entre otros grupos, que solicitan, exigen y enojadamente, como se ven en las fotografías, resisten a todos estos cambios neoliberales, modernos, europeos y nacionales también, resisten y se enojan demasiado con nuestro gobierno durante la gubernatura de Carlos Salinas de Gortari en los noventas. Se enojan tanto con ellos que exigen que sus tierras les sean respetadas, les sean devueltas, les sean dadas. Y no solo tierras, sino derechos. Derechos como a la salud, derecho a la educación, derecho a la no violencia, derechos como derecho al agua también, derecho a la tierra, derecho a la tenencia, derecho al trabajo, derecho a la justicia, a la libertad, a la paz, derecho a la independencia, derecho a la democracia. Todo esto lo exigió el pueblo indígena. ¿Por qué? Porque como hemos estado viniendo diciendo desde el principio, fueron llamados indios, posteriormente indígenas, después nativos y ahora pueblos originarios. Aún así son un pueblo que ha sido visibilizado y ha sido discriminado, que durante los noventas pues han buscado y exigido al gobierno mexicano pues que todos estos derechos les sean reconocidos. Por eso ellos se levantan en armas, porque si el gobierno no hacía nada en su constitución, los indígenas tenían esta opción de levantarse en armas. Y no solo México, también otros grupos indígenas de Latinoamérica. Así que ellos exigen que se repromulgue la Constitución y entonces en el 2001 les son reconocidos estos derechos.